con los 3 puntos que nos quedan. Con eso terminamos el hocico. Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones. En esta ocasión vamos a hacer una clase para despejar dudas de piezas que no han entendido. Entonces vamos a hacer cada pieza que han pedido en los comentarios. Y también invitarles que no duden en escribirme y así vamos a estar subiendo en clases para salir de dudas y para tener más seguridad en las piecitas que utilizamos en nuestros proyectos de los perritos. Bueno, amigas, ahora en principio vamos a hacer el hocico del perrito Beagle. Entonces, para hacer el hocico necesitamos hacer 2 aros. 2 aros con 6 puntos. Bueno, amigas, entonces empezamos. El anillo mágico es... perdón, amigas, también decirles que en el lapso de esta clase voy a dar tip o indicaciones de puntos, de modos de cómo realizar también tips para el tejido a crochet y cómo se llaman los puntos. Todo eso vamos a estar despejando lo que utilizamos. Bueno, amigas, entonces espero que les sirva todas estas indicaciones. Empezamos. Para hacer el anillo mágico agarramos el hilo de esta forma. Hacemos un círculo o un anillo. Ahora metemos el hilo por acá. Sacamos y aseguramos el hilo. Bueno, ahora este punto no se cuenta. Esto ya sí. Ahora vamos a empezar poniendo los puntos. Ya tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 2, 4, 6 puntos. Ahora cerramos. Cerramos el aro, pero dejamos un espacio, un orificio que nos sirve para el hocico. Ahora metemos el gancho al primer punto y vamos a realizar el punto deslizado. ¿Qué es el punto deslizado? Metemos entre los 2 puntos, de acá y de este lado. Sacamos y pasamos por los 2 puntos. Ya tenemos el punto deslizado y aseguramos. Eso ya 2 modos o tips que le estoy dando. Bueno, ahora hacemos el otro anillo, igual con 6 puntos. Esto no se cuenta, ya les dije. Así vamos a poner 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6.
jalamos, dejamos. Ahora esto ya no vamos a cortar, el hilo sobrante vamos a sacar para nuestra marca que acostumbramos, pero también pueden utilizar ganchitos que hacen división. Ahora vamos a poner al primer punto el gancho. Esto ya no vamos a hacer punto deslizado, sino un punto. Ya vamos a hacer la primera vuelta, que vamos a hacer un punto, un aumento. Este es el aumento, un punto, un aumento. Hicimos 2 veces. Ahora nos saltamos al otro aro, que es, vamos a meter ahí al último punto y vamos a continuar. Acá nos toca hacer un punto. En el siguiente punto, 2, 4, 6, hacemos el aumento. No se confundan acá con el punto deslizado. Ahora nos toca hacer un punto, un aumento, un punto, un aumento. Nos saltamos al otro aro, que aún tenemos que trabajar en 2 puntos. Un punto y el aumento, porque empezamos con un punto. Ahí. Ahora sacamos nuestra marca. Acá nos tiene que quedar 18 puntos en la primera vuelta. Ahora empezamos la segunda vuelta con 2 puntos. 2 puntos, un aumento. 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 2 puntos y terminamos con un aumento. Bueno, amigos, ahora sacamos el hilo marcador y la tercera vuelta vamos a trabajar punto sobre punto. Para la amiga que preguntaba qué es el punto sobre punto, es cuando trabajamos la vuelta o tejemos sin aumentos ni disminuciones. Así como estamos haciendo, trabajamos encima de los puntos que hacemos sin aumentar ni disminuir.
Teníamos 24, quedamos con 24 puntos en la segunda vuelta, y la tercera tenemos que tener 24 puntos también. Bueno, amigas, así vamos a dar la vuelta, con la excepción de que vamos a hacer 2 puntos medias varetas en el centro de un lado, para que el hocico tenga una punta que sobresalga, porque tiene que salir el hocico en forma de corazón. Acá tenemos, todavía no es el centro. Tenemos que tener 18, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Entonces ya nos pasamos. Vamos a hacer acá, en el centro. Esta parte es el centro. 2 puntos medias varetas. El punto media vareta es cuando hacemos una lazada, sacamos hilo y pasamos por los 3 puntos o 3 lazadas. Hacemos 2 medias varetas y terminamos con puntos que aún quedan en la vuelta. Y acá tenemos ya un que sobresale. Ahora hacemos la cuarta vuelta, que también vamos a trabajar hasta esta parte punto sobre punto. Acá tenemos los mismos 24 puntos, con la excepción de que hicimos 2 puntos medias varetas. Ahora vamos a trabajar punto sobre punto. Este hocico sirve casi para todas las razas, amigas. Entonces, en los siguientes proyectos, nomás les voy a decir, hagan el hocico y van a ver esta clase y van a realizar el hocico. Así tendremos varias piecitas que tengan. Ahí ya llegamos a los 2 puntos medias varetas. En estas 2 medias varetas vamos a realizar una disminución. Ahora terminamos con los puntos que nos quedan. Con eso terminamos el hocico, y para terminar vamos a asegurar con un punto deslizado. Ahí tenemos. Bueno, y acá siempre vamos a tener una abertura. Para eso tenemos estos hilos que nos han sobrado, que también nos sirve a la vez de marca. Ahora vamos a asegurar con el mismo hilo. Y ya está asegurada. Vean, ya no tiene orificio, está en forma de corazón. Pueden ver, acá tiene una partidura, como se nota en los hocicos. Acá están los 2 orificios, acá tiene el espacio y acá está la punta. Vean, es así como se hace el hocico, y esto nos sirve para varios proyectos, a excepción de algunas razas que también utilizamos planas, como
del Bull Terrier es plano, no es así en forma como están viendo, ovalado así, solo es plano. Bueno, amigas, con todas esas disminuciones, indicaciones, espero que les sirva. También di algunos tips. Espero que hayan salido de dudas, amigas. Bueno, como siempre, si les gusta este proyecto o los videos que subo, les pido por favor que me regalen un like, que compartan con sus amigos, amistades, para que la familia siga creciendo. También realicemos estos trabajos con que llegue a varias personas. También les invito a ver mi canal de Facebook, que también comenten, que yo estaré respondiéndoles, y también así nos conozcamos más, y también ver las necesidades o las dudas que tenga. Y también, si aún no están suscritos, les invito a suscribirse y activar la campanita para que les llegue así videos que les sirva, amigas. Bueno, amigas, con esto estaríamos terminando. Hasta la próxima clase, y también ya pronto estaremos trayendo otro proyecto. Hasta pronto, amigas.